a continuarlas avanzando. Después vamos a ver algo que habíamos prometido en el programa, que es el sistema de fuentes y la distribución funcional del poder. Hay una relación enorme, importante, entre la distribución funcional del poder, es decir, la organización jerárquica del poder, y el sistema de fuentes que otorga la Constitución a cada uno de estos niveles, ¿sí? Y ahí vamos a detectar también algunas ah, anomalías, al menos algunos déficits democráticos. Ya hemos hablado algo de los tratados internacionales, pero vamos a profundizar en esta clase, ¿sí? Finalmente, creo que es importante que podamos nuevamente repetir las instrucciones del trabajo y además efectuar algunas recomendaciones para que haya coherencia en el trabajo de investigación. Y creo que con eso culminaríamos la clase. Si tenemos algo de tiempo, también podemos ver otro texto, eh, que es el del español que les había señalado en anteriores clases, para que vean que mm, este el, la crisis del Estado de Derecho y de los frenos y contrapesos, no solamente se está dando en Bolivia, sino en varios lugares del mundo, ¿no? Entonces tenemos un texto español de Rafael Jiménez Asensio que se llama Los frenos del poder, separación de poderes y control de las instituciones. Ustedes tienen el texto ya en el Moodle y y sobre todo es muy recomendable el último capítulo, que se denomina epílogo, que se llama España, un país sin frenos. Entonces ahí nos describe un poco la situación que se estaba viviendo en España. Este texto es del 2016, más o menos del 2015, 2016, ¿ya? Entonces vamos a revisar esas cuestiones. Am, no sé si hasta el avance del día de ayer alguien tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia al respecto. Y si no, vamos a avanzar lo del contencioso administrativo. Nada. Ya. Entonces, a ver, ayer veíamos algo súper importante con un texto sumamente relevante. El texto es de Horacio Andaluz. No lo tengo a la mano ahora. Horacio Andaluz es un profesor de la Universidad Privada de Santa Cruz y de la Gabriel René Moreno. Es peruano de nacimiento y boliviano por naturalización. Y ha escrito uno de los libros más importantes de derecho constitucional en Bolivia. Se llama A la aplicación judicial de la Constitución. En este texto que ya lo habíamos citado, se menciona claramente, como en alguna otra bibliografía extranjera, que el Estado de Derecho y el contencioso administrativo son una misma cosa, son una mismidad. Esto lo explicábamos en alguna otra clase de manera general, de manera teórica, de manera doctrinal, ah, porque señalábamos que el Estado de Derecho tiene que tener una garantía contra la arbitrariedad. Esa garantía contra la arbitrariedad es el contencioso administrativo. El hermano gemelo es el contencioso que hemos visto ayer, ¿vale? Pero es importante en esta reconstrucción de la distribución funcional del poder de los frenos y contrapesos, ver qué posición asume el Ejecutivo o el Estado en general para efectuar el Ejecutivo. Trata de librarse de las responsabilidades, ser inviolable, no ser objeto de proceso judicial, de control judicial en el tema de los contratos administrativos, ¿sí?
o por lo menos en los procesos de formación del contrato. Como habíamos visto el reglamento, el recurso administrativo de impugnación. A su lado del contencioso existe el contencioso administrativo, propiamente dicho. ¿Sí? ¿Qué controla el contencioso administrativo? Todo lo, todas las formas de pronunciamiento o de manifestación de voluntad de la administración, excepto los contratos, que es objeto del contencioso. Es decir, en administrativo. Pero lamentablemente, siguiendo la línea de Thomas Hutchinson, que les había señalado ayer, a lo largo de la historia boliviana no se ha identificado rasgos democráticos que permitan al ciudadano defenderse contra la administración. ¿Sí? Y en ese sentido voy a citar algunos ejemplos, algunas particularidades, porque después tienen un tema específico del contencioso administrativo. Por ejemplo, es una norma vigente, la norma vigente actual es el Código de Procedimiento Civil del 75. Miren lo abandonado que está normativamente. ¿Sí? 4 artículos regulan ello, ah, y bueno, genera muchísima confusión. ¿Sí? Tanto así que cuando se ha derogado los artículos de acciones constitucionales para dar vigencia a la ley 1836, se ha derogado por un año la ley, los artículos correspondientes al contencioso administrativo. ¿Esto qué significa? Durante un año Bolivia no ha tenido control judicial de la administración. No ha habido este freno, no ha habido esta institución. Nadie ha protestado, nadie ha dicho nada. No ha habido alguien que se haya cosido los labios, un bloqueo, una marcha, 1000 esquinas, no nada. ¿Sí? Entonces, los ciudadanos tampoco hemos protestado al respecto porque no nos hemos enterado ni siquiera de la importancia del contencioso administrativo. Otro evento importante del contencioso administrativo ha sido el que se ha dado recientemente, con la ley 620, recientemente el 2014. ¿Qué es lo que ha sucedido? En su regulación, ayer lo señalaba, se establece que en este tipo de procesos no existe recurso de casación. Es decir, no existe ningún recurso de impugnación contra la sentencia judicial del contencioso administrativo. Esto va en contra del 180 de la Constitución, que literalmente dice, se los leo, el 180 de la Constitución. No tengo dudas. El 180 nos dice, 182, se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales. ¿Qué significa esto? ¿Qué está diciendo la Constitución? ¿Qué mandato nos está dando? Que en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, el contencioso administrativo es parte de la jurisdicción ordinaria, se garantizan el principio de impugnación en los procesos judiciales. ¿Qué significa esto? Que en todo proceso judicial debe haber la posibilidad de impugnar la sentencia final, básicamente. En el único proceso que yo conozco, en el único proceso judicial en el cual no existe esa posibilidad, es en el más importante, justo. Sí, es en el que Horacio Andaluz ha hecho, el contencioso administrativo. En ese, el ordenamiento jurídico boliviano, la ley 620 del 2014, el 29 de diciembre del 2014, ha establecido que no va a haber recurso de casación. No hay ningún tipo de impugnación. Es decir, contra una sentencia de primera instancia contenciosa administrativa no cabe ningún recurso ordinario ulterior. ¿Identifican ustedes esto? Identifican que el legislativo, con la ley 620, está permitiendo que el ejecutivo tenga menos niveles o menos grados de control que en cualquier otro proceso.
¿sí? Entonces aquí se cumple un poco lo que nos dice Vermeulen, ¿no? Una actitud genuflexa de el legislativo y del judicial a favor del ejecutivo. ¿Sí? Entonces, otro criterio más o otro aspecto en el cual se cumple este desvío, esta distorsión del sistema de división de poderes del que nos hablaba en un inicio Locke, Montesquieu, Guastini, ¿sí? O cualquier profesor de derecho constitucional, ¿no? Es decir, este es el núcleo, este es uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho. Entonces acá, ¿no? También en Bolivia, esto sucede en Bolivia únicamente, este proceso contencioso administrativo tiene que es la garantía del Estado de Derecho, tiene un enorme déficit normativo, tiene un enorme déficit doctrinal, porque hay muy pocos estudios al respecto, y tiene un enorme déficit, no ha desarrollado lo que debe haber desarrollado en la jurisprudencia. Por ejemplo, ayer preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el proceso por el cual se debería generar responsabilidad administrativa al Estado por hechos o actos no contractuales? En cualquier ordenamiento jurídico debería ser el contencioso administrativo. Es decir, vía contencioso administrativo deberían determinarse los daños que ha ocasionado el Estado y debería determinarse un monto y debería, en ese sentido, materializarse la reparación y la indemnización. ¿Sí? Sin embargo, esto en nuestra jurisprudencia no sucede. En muy pocos casos se declara esta responsabilidad y además no se determinan daños y perjuicios. El ordenamiento jurídico ha tenido que recurrir a garantías extraordinarias como el amparo para, de manera llamativa, por lo menos, a establecer ciertos daños y perjuicios a favor de algunos políticos, ¿no? Hay alguna sentencia a favor de Evo Morales y otra a favor de Diego Pari, precisamente que no han podido ejercer o postular al cargo de senador, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nuevamente identificamos un punto importantísimo eh, que debilita el control interórgano. Debilita demasiado. Siempre o casi siempre a favor del órgano ejecutivo. ¿Vale? Eso es. Con eso terminaríamos el avance del contencioso administrativo. No sé si tienen algunas preguntas. El detalle del proceso contencioso y contencioso administrativo lo van a ver en otra materia. Y ya está, ¿no? Lo que estamos utilizando los conceptos generales para identificar esta debilidad en el sistema institucional boliviano, ¿vale? No sé si tienen algunas preguntas sobre este tema contencioso que hemos visto ayer o el contencioso administrativo de ahora. Nada. Brenda, adelante, Brenda. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Doctor, es una pregunta, por favor. ¿Has referido sobre el derecho a la impugnación? Ujú. Doctor, no sé cómo, a ver, explicar, espero no enredarme. En en un proceso, no conozco mucho, para empezar, doctor, estoy aprendiendo con usted el tema de los procesos administrativos, las RAs que ha señalado anteriormente también, como estoy repitiendo. Pero he llegado a conocer, doctor, de un caso donde se ha presentado, bueno, sacaron esa resolución y el abogado ha presentado una impugnación a esa resolución, a esa área. Em, pero los antecedentes del caso, doctor, es que no le han brindado todas las pruebas para que pueda fundamentar esa impugnación
Al respecto, doctor, dentro de ese proceso administrativo, ¿se puede hacer algo? O sea, claro, ha presentado, no, para mí no se estaría vulnerando el derecho a la impugnación, pero no obstante, no le han brindado toda la prueba necesaria para que pueda presentar de forma fundamentada esta impugnación a una RA. Eso, doctor, no sé si, si le he podido explicar. Mil disculpas. Sí, no, está muy bien, pero ojo, aquí hay una diferenciación, hay que establecer y aclarar y distinguir una diferenciación entre la impugnación administrativa y la impugnación judicial, ¿sí? Básicamente, una impugnación administrativa es como tú señalas, ¿no? Hay un acto administrativo definitivo de carácter particular de la administración, es la forma de su pronuncia, de resolver casos de la administración, ¿no? Por ejemplo, una, una, una sol- se presenta una solicitud de prescripción, hay un final, puede ser impugnada administrativamente, sí. Debe agotarse conforme la ley de procedimiento administrativo y el código pues, de procedimiento civil, el recurso de revocatoria ante la misma autoridad que ha emitido el acto, o, y después el recurso jerárquico, ¿sí? Necesariamente. Entonces, en ese sentido, el, el derecho o principio, ¿no? que garantiza la impugnación, en este caso administrativa, se ha efectivizado, no hay problema. Donde tenemos el problema, Brenda, es en la impugnación judicial. Todos tenemos también derecho a la impugnación judicial, es decir, esas resoluciones jerárquicas, ¿podemos impugnarla vía judicial? Sí. Todos, perfecto, muy bien. ¿Sí? A través del contencioso administrativo cuando no se trate de contratos o de negociaciones o de concesiones. Transcurre el proceso contencioso administrativo, demanda, respuesta, réplica, dúplica, porque además no se puede presentar pruebas en el contencioso administrativo. Y la autoridad jurisdiccional va a emitir una sentencia. Contra esa sentencia, la ley 620 nos dice que no opera ningún recurso ulterior. Entonces, la impugnación que se limita a brindar no es la administrativa, es la jurisdiccional. No hay ni apelación ni administrativa. Sí, eso es lo que hemos visto, ¿vale? Eso dice la ley 620. En su caso, en el caso de que a través de un recurso expresar los agravios y no se haya presentado la prueba que está en poder de la administración, en el propio memorial se podría haber colocado que la administración tiene en su poder las pruebas respectivas y pueden adjuntarlas al expediente principal y evaluarlas, ¿no? Si no lo hicieran en el proceso contencioso administrativo, se puede arguir que ha habido una vulneración de la tutela judicial efectiva y no es yo, o se puede impugnar la violación de este derecho a través de un amparo constitucional, ¿sí? Otra característica que no lo hemos dicho para no entrar en más detalle en esto, para no restar contenido en la materia de contencioso administrativa, es que no se puede presentar prueba en el proceso contencioso administrativo, ¿no? Esto limita los derechos del recurrente, ¿no? Y bueno, esto vulnera flagrantemente el derecho a la tutela judicial efectiva. Entonces, es otro asunto también que seguramente se puede discutir sobre la debilidad. Pero la mirada que estamos haciendo ahora es una mirada grande, ¿no? Una mirada de perspectiva general, diciendo, mira, el Ejecutivo quiere seguir siendo inviolable y no quiere ser sujeto de control, de revisión, de responsabilidad.
Vamos a silenciar a Jimena. No, entonces, eso es lo que queremos resaltar. ¿Sí? En el Estado, construido en base a la separación de poderes, vemos que este concepto, esta categoría, este principio fundamental del Estado moderno está en crisis. ¿Por qué? Porque los frenos y contrapesos no están funcionando, estamos detectando esos instrumentos, ¿sí? Estamos detectando, y que todo esto va a fortalecer, como nos dicen los autores, a el órgano, poder, como quieran llamársele, ejecutivo, ¿sí? Entonces, ¿eso qué hace? ¿Qué provoca? El debilitamiento de la tutela de los derechos del individuo. Más directamente con el contencioso administrativo se puede ver aquello. En ese sentido, confirmamos desde la experiencia boliviana lo mencionado, por ejemplo, por Gargarella en la sala de máquinas, por Adrián Bermeule, por Jiménez, por ah, Lucas Arrimada, que vamos a leer de manera final y posterior, y ya está, ¿no? Entonces, eso, ¿de qué nos sirve? Jimena ha vuelto a habilitar el micrófono. Jimena, ya, ha vuelto a pagar. ¿De qué nos sirve? Nos sirve de dos formas, de un punto de vista académico y desde un punto de vista profesional. Desde un punto de vista académico nos puede servir como inspiración para temas de investigación, porque estamos identificando debilidades profundas de la aplicación de la Constitución, o de la gestión, o del pensamiento, de la reflexión de la Constitución. Hemos empezado a hacer la reflexión con Gargarel, ¿se acuerdan? Esta de la parte orgánica y la parte dogmática, ¿sí? Estamos viendo la materialización, que la materialización de la Constitución es realmente complicado y muchas veces se queda solamente en un texto formal, no operativiza, no se concretiza en la protección y en la limitación del poder público, ¿sí? Tenemos que pensar nuevas formas de controlar a determinadas potestades o facultades estatales. Y ahí va a chocar efectivamente con lo profesional, ¿no? Académicamente nos puede servir para todo eso y profesionalmente nos puede servir como insumos para la preparación de determinadas acciones contenciosos administrativos, amparos, acciones de inconstitucionalidad, acciones de cumplimiento, nos está sirviendo de fundamento, de argumento ah, para futuras acciones constitucionales, ¿vale? Bien, eso es. Espero que haya quedado claro, Brenda. Si no, lo señalas. Muchas gracias, doctor. Ya. Vamos con Iván. Adelante, Iván. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Eh, Tengo una duda y bueno, sobre todo quiero servirme de su experiencia con este tema del proceso contencioso administrativo. Y mi pregunta va en relación a, ¿será que el órgano judicial, por medio del contencioso administrativo, garantiza efectivamente el principio de legalidad de los actos administrativos? Obviamente entiendo el principio de legalidad estricto en el derecho administrativo, ¿no es cierto? Es que todo acto de la administración debe basarse previamente a una ley. ¿Y por qué hago esta pregunta, profesor? Es que precisamente por ese sesgo que puede haber en el órgano judicial que usted mismo nos ha referido con relación a un ejecutivo hipertrofiado o hiperpoderoso, como nos ha dicho Gargarella. Y desde su experiencia, profesor, ¿existe esa garantía al principio de legalidad en el derecho administrativo con el Mm. contencioso administrativo? Vamos a ver en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, una de las características de nuestro ordenamiento jurídico es que solo las sentencias y autos supremos del Tribunal Supremo se cuelgan, se publican en, en este sitio web. Entonces podemos revisar esas sentencias
Y de la revisión de las sentencias, podemos identificar que efectivamente casos en los cuales las salas, en este caso las salas sociales administrativas contenciosas y contenciosas administrativas del Tribunal Supremo, han emitido sentencias que han protegido efectivamente los derechos de los individuos y han efectuado controles de legalidad ah, bastante atinados, bastante pertinentes, ¿sí? Entonces, si bien no se ha construido una línea de responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, pero sí han habido casos en los cuales se ha protegido los derechos y se ha efectuado controles de legalidad, o más bien al revés, se han efectuado controles de legalidad y por lo tanto se han protegido los derechos de los administrados. Ah, obviamente también hay otros casos en los cuales han habido flagrantes desconocimientos de control de legalidad y los derechos de los individuos. Entonces, todavía ah, eh, hay mucho por avanzar en materia de contencioso administrativa, o no más que un caso, un tema, un tema. Y además vamos a ver acá el desacuerdo que puede haber en salas, ¿sí? El contencioso administrativo, cuando es contra, cuando son entidades de nivel central que tienen jurisdicción nacional, se presenta, se conoce y se resuelve por las salas del Tribunal Supremo, conforme a la ley 620. Hay un tema en el cual todavía no se ponen de acuerdo, y ustedes me dirán cuál tiene la razón. Cuando se procesa a un individuo, a un servidor público, a- a- vía disciplinaria, mediante un sumario administrativo, puede impugnar administrativamente, ¿no? Se puede impugnar, eh, imaginemos, ¿no? Que a este servidor público lo han destituido, ¿va? Entonces, revocatoria, misma autoridad, sumariante, confirma la resolución. Se va al jerárquico, el superior en grado confirma la resolución, es decir, que sigue siendo jurisdicción ordinaria, es el contencioso. Yo lo veo bien. Tal vez es tu internet, Fabiola, no sé si los demás me escuchan bien. Alejandro, ¿me escucha bien? Utilizamos Se le el... escucha, doctor. Está entrecortado, doctor. No se Está le escucha bien, entrecortado. Doctor, doctor. está entrecortado. Doctor, se ve Internet. entrecortado. Ya, a ver, No está bien preparado, vuelvo, como Claudia Alejandra hemos de suponer, vuelvo a es repetir el que caso. le Mil indica, disculpas obviamente, por lo que haber usted acaba de ya hablado con usted, manifestar, pero... ¿quién le dijo? a ver, entonces, Señor abogado, respondiendo a la pregunta de Iván, alguien está con el micrófono abierto, Goya estaba con el micrófono abierto, ya. A ver, nuevamente el caso, ¿no? Una responsabilidad administrativa mediante resolución sumarial, destituyen al funcionario público por responsabilidad administrativa, revocatoria jerárquico, pasa al contencioso administrativo. Se debe presentar contra las instituciones de nivel nacional ante las salas. Ahora, miren un caso que se presenta ante las salas. La sala primera, si sale a la sala primera, si se sortea a la sala primera, en este caso, nos va a decir que el contencioso administrativo no es la vía idónea para impugnar responsabilidades administrativas. ¿Por qué? Porque el contencioso administrativo nos dice sirve para regular las relaciones entre administración y administrado, no entre empleador y empleado. Por lo tanto, fuera, nos va a decir en la sala, de la sala primera. Rechazo ilímite. En cambio, si le llega a la segunda, me admiten el caso. Conocen, resuelven en el fondo y probablemente fallan a favor del servidor público. ¿Sí? Entonces, no, utilizando ese ejemplo, para responderle, Iván, no puede haber una respuesta, no hay una respuesta sencilla, no hay una respuesta absoluta a esa pregunta. Sí, obviamente han habido avances,
pero también han habido enormes retrocesos, enormes sombras. Hay, no solamente en el Tribunal Supremo, sino dentro de las salas, ¿no? Como podemos ver estos casos, cuando se atiende ese tipo de casos, uno cruza los dedos para que le caiga la segunda, y cómo ahí uno piensa y cómo dice, cómo la suerte, el azar, va a definir el destino de un caso. ¿Sí? Dependiendo de a qué sala le toca, ¿no? Esto yo entiendo que no solamente pasa en materia contenciosa administrativa, también pasa en casi todas las áreas, incluidas las salas constitucionales, ¿no? Entonces, eh, esa es la respuesta que podría dar, Iván. Gracias, profesor. Ok. Súper. Bien, entonces, creo que aquí le tenemos esto. Vamos a avanzar ahora. Vamos a avanzar un tema importante también ahora. Es el tema del sistema de fuentes y la distribución funcional del poder público. ¿Vale? Ah, ¿Cómo lo vamos a ver? A ver, voy a probar nuevamente la pizarra porque es importante la pizarra acá. Esperemos que no haya problemas. Voy a apagar mi cámara un momento para ver cómo funciona la pizarra así. Y Alejandro, me vas, por favor, pautando cómo está la pizarra, o si no, puedo trabajar tal vez en un documento Word y compartirlo el Word, ¿no? Si no es posible esto, la pizarra. Veamos. Doctor, claro que sí. Ya. Entonces, esperemos que funcione. Eh, Lo que vamos a ver acá es el 410, ¿no? Les he pedido que vean el 410, sobre todo la 110-2010. ¿Y qué vamos a encontrar acá según la clasificación o según la terminología de Guastini? Bueno, primero la terminología de Kelsen y luego la de Guastini, ¿no? Encontramos un ordenamiento jurídico escalonado, ¿sí? Algo que dice el discípulo de Kelsen, un ordenamiento por escaños, ¿sí? Lo que se ha venido a llamar la pirámide, mal llamada la pirámide jurídica de Kelsen, o lo que dice Guastini, o un ordenamiento jurídico estratificado en niveles de normas, ¿sí? Eso es importante porque el derecho en general es deductivo, ¿sí? Parte de lo general para llegar a lo particular. Es una disciplina deductiva. En ese sentido, vamos a ver que la Constitución vigente boliviana ha establecido una jerarquía de normas en el 410. Una jerarquía de normas que además corresponde a un sistema de desborde de fuentes y a un sistema de incorporación de normas adicionales. ¿Sí? Es decir, el 410 doctrinalmente no es una norma cerrada, es una norma incorporante. Nuevamente aquí utilizo conceptos del profesor Horacio Andaluz Vega Centeno, ¿sí? En la aplicación judicial de la Constitución. En ese sentido, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vamos a ver en el primer nivel, la N1, en la Constitución del 67, modificada el 94 y el 2000, vamos a ver que tenemos, Alejandro, ¿no se escucha bien? Muy ¿No se bien. ve bien? Lo que tenemos que Doctor, hacer no, ahora no es se visualiza bien, una entiendo, tal vez por la conectividad. Les solicito si podríamos trabajar Ya, en un documento de Word, doctor. ya, ok. Muchas gracias, Vamos a doctor. explicar entonces las Tiene, técnicas de ah, investigación con respecto nuevamente a la clase dedicada al interrogatorio
desde una Otra perspectiva clase se ya está como escuchando, abogado. ¿no? Dijimos, para preparar al testigo, Ya. A ver, vamos a ver en una hoja Word. Es importante que veamos graficado esto. Vamos a ver si nos sirve eso. Mm, Ya. Sí, está bien, ¿no? Se ve bien. En la N1, en la Constitución del 67, modificada el 94 y después el 2004, teníamos obviamente a la Constitución Política del Estado. ¿Sí? Norma fundamental, ah, la norma jurídica de mayor jerarquía. Vale, súper. Sin embargo, vamos a ver que en nuestro ordenamiento jurídico actual, ya la norma jerárquicamente superior ya no solamente es la Constitución, sino se incorpora un concepto construido por el Tribunal Constitucional alemán. Vamos a hablar del bloque de constitucionalidad, ¿no? Entonces decimos, ya el Tribunal Constitucional, el primer Tribunal Constitucional del 2003 ya incorporó esta terminología en sus sentencias, ¿no? Dijo, hay un bloque de constitucionalidad, no solamente ya la Constitución es la norma fundamental. Entonces, a esto, primero, es un primer desborde de las fuentes. Le dice, la norma jurídicamente superior ya no solamente es la Constitución, sino también es un bloque de constitucionalidad formado ahora sí no sé dónde está el más. Ah, vamos a ponerle acá, coma. Constitución Política del Estado, más, además nos dice tratados internacionales de derechos humanos. ¿Sí? Entonces, a la N1 se suman los tratados internacionales de derechos humanos en el mismo nivel, no son jerárquicamente superiores, están en el mismo nivel, solo que conforme al 256 se van a aplicar preferentemente cuando reconozcan derechos más favorables que los del ordenamiento jurídico. Vale. También se incorpora al bloque de constitucionalidad el derecho comunitario, ¿sí? El derecho comunitario es el derecho de los procesos de integración a los que pertenece nuestro país, fundamentalmente Comunidad Andina de Naciones y Mercosur. Y aquí vamos a hacer una disquisición más adelante. El derecho comunitario está formado ah, por dos tipos de derecho, el derecho comunitario originario y el derecho comunitario derivado. Esto lo vamos a explicar enseguida y vamos a ver qué es lo que está sucediendo con la distribución de poderes y el derecho comunitario. Y además nos dice eh, que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos están también incorporados al bloque de constitucionalidad, las opiniones consultivas de la Corte y de la Comisión también están dentro del bloque de constitucionalidad. Y algo que es súper importante, no se cierra paréntesis, ¿no? Este paréntesis inicial no se cierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pueden acumularse, pueden incorporarse al bloque de constitucionalidad vía interpretación constitucional, nuevas fuentes del derecho. ¿Sí? Súper importante, ¿vale? Enseguida seguramente van a comentar muchos de ustedes. Y esto vamos a explicar en el transcurso de la clase de hoy y vamos a ver qué tiene que ver con distribución funcional del poder y teoría del Estado. ¿Sí? Esto es sistema de fuentes. En la N2, tenemos otros tratados internacionales. ¿Sí? Otros tratados internacionales que no se refieren a derechos humanos y derecho comunitario están en los tratados internacionales, en otros tratados internacionales. Aquí voy a hacer otra disquisición que no está en el 410. Ustedes van a revisar el 410 y van a decir, pero ¿y de dónde está sacando esto?
es que los tratados internacionales, conforme la Ley de Celebración de Tratados, el número 401, ahora se distinguen entre dos tipos de tratados, los tratados formales y los tratados abreviados. ¿Sí? Entonces, enseguida vamos a explicar, cuando veamos todo el panorama, qué está pasando con estos fenómenos, ¿vale? Bien, otra cuestión, ¿no? Otro nivel. En la N3 vamos a tener ah, un complejo de normas en igualdad de jerarquía o presuntamente en igualdad de jerarquía, y son las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas, las leyes municipales, perdón, las leyes sí, departamentales, las leyes municipales, las leyes indígena, originario y campesinos, y otra legislación autonómica, ¿sí? En el mismo nivel, ¿sí? Entiéndase bien. Esto tal vez lo han llevado muchos de ustedes en el pregrado, pero es bueno recordarlo. Ah, que una ley municipal, por ejemplo, tiene un idéntico valor jerárquico que una ley nacional. ¿Cuál es el criterio por el cual debe aplicarse una y no otra de manera preferente? El criterio de la competencia constitucional establecido en el catálogo competencial. Competencial, sí, en el catálogo competencial. Si tiene la competencia el nivel municipal, pues esa es la que vale, ¿sí? Si es una competencia exclusiva. Si es una competencia privativa, la ley nacional, ¿vale? Lo vamos a explicar como algún detalle enseguida, además con sus comentarios y sus preguntas. Y miren, aparece la N4 aquí, la N4. Finalmente, el órgano, las normas que emana el órgano ejecutivo están acá. Son los decretos reglamentarios de los órganos ejecutivos. Perfecto. Sí, entonces, vamos a ver que antiguamente en el 228 de la anterior Constitución teníamos decretos supremos, ¿no? Porque había un solo órgano ejecutivo. Ahora tenemos más de 300 órganos ejecutivos con potestad reglamentaria que deben reglamentar las leyes municipales, departamentales y nacionales. Entonces, esto acá ha crecido enormemente, ¿vale? Esto es lo que señala el 410. Además de esto, vamos a ver que por debajo de la N4 vamos a tener otros niveles, ¿no? Debajo del decreto reglamentario de los órganos ejecutivos, por ejemplo, vamos a tener unos subniveles de acuerdo a el nivel autonómico que estemos hablando. Por ejemplo, tenemos algo en el nivel central, una subjerarquía en el nivel central, una subjerarquía en el nivel departamental, otra subjerarquía en el ámbito municipal y otra subjerarquía en el nivel indígena, original, campesino. Por ejemplo, para reconstruir simplemente la del nivel central, vamos a ver que en el nivel central, la N5, debajo del decreto supremo va a estar el decreto presidencial. Debajo de del decreto presidencial, va a estar la resolución suprema. Debajo de ella va a estar la resolución multiministerial. Debajo de ella va a estar la resolución biministerial. La resolución ministerial, ya está, biministerial. Después tenemos las resoluciones normativas de directorio. Y después tenemos las resoluciones administrativas. Podemos tal vez tener algunas otras más por ahí, pero estas son en general eh, la jerarquía de normas. Mire, N5, N6, N7, N8, 9, 10, no están en la Constitución, pero está dentro del ordenamiento jurídico de los órganos ejecutivos, ¿vale? Y esto va a variar de conformidad al nivel departamental, o al nivel municipal, o al nivel indígena. Esto está regulado en los departamentos y en los municipios por leyes de las asambleas departamentales o leyes municipales, como por ejemplo la ley municipal en La Paz, la ley municipal 07, que establece una subjerarquía de normas para el nivel municipal, ¿sí? Paseño. Vale, pero eso no es tanto lo que nos interesa. Lo que nos interesa, bueno, es que veamos primero el mapa completo del sistema de fuentes de la jerarquía normativa del Estado boliviano, o más o menos completo por lo menos, y veamos algunas
algunos otros fenómenos, como hemos visto en las anteriores clases, por las cuales el Ejecutivo va agarrando más poder, va concentrando más poder y ese poder, no, en este caso normativo, lo coloca en niveles superiores. El nivel que le debería corresponder al Ejecutivo es este, aquí abajo, ¿sí? 4, 5 para abajo, ¿sí? En virtud de la teoría clásica de división de poderes, porque acuérdense, la teoría clásica decía, la representación popular recae en los congresos, asambleas, parlamentos, porque están conformados por representantes populares, electos democráticamente, con debate en su interior, ¿sí? Esas leyes, ese producto debería ejecutar simplemente el Ejecutivo, es decir, funciones residuales, ¿sí? Obedecer las leyes. Pero han ido mucho más allá con lo que hemos avanzado, pero en nuestra Constitución también se han incorporado algunas distorsiones. Y esto podría llamarse de alguna manera, podría entrar en el ámbito del constitucionalismo abusivo o podría también entrar en el ámbito de la abdicación del derecho, la abdicación de los legislativos, la abdicación de los judiciales, en el ámbito de Bermeule. O en el ámbito de Gargarella también se puede hablar de esta distorsión en la sala de máquinas o este freno en la sala de máquinas, o esta no correspondencia de la sala de máquinas con el capítulo de los derechos. Entonces, de acuerdo a cómo, con qué lentes o con qué perspectiva lo veamos. Veamos dos ejemplos, ¿sí? Primero veamos el ejemplo de los tratados abreviados. Aquí lo voy a colocar en amarillo. Pum, esto vamos a ver, ¿sí? Ah, y aquí ustedes seguramente podrán asumir alguna posición al respecto. A ver. Desde la primera constitución boliviana se establece que los tratados internacionales, como aquellos acuerdos escritos realizados con sujetos de derecho internacional que crean derechos y obligaciones, tienen un proceso, tienen un procedimiento y finalmente llega la hora de emitir un consentimiento y el Estado debe decir si está de acuerdo o no con un proyecto de tratado. Generalmente, bueno, no generalmente, en todas las constituciones bolivianas, quien emitía el consentimiento del Estado boliviano después de que el Ejecutivo ha negociado, ¿no? Ha adoptado y autenticado el texto del tratado, aparecía el legislativo en virtud de sus competencias. Decía, muy bien, lo ratifico, en virtud también de los frenos y contrapesos. El Ejecutivo negocia y finalmente el legislativo emite su consentimiento, controla lo que ha hecho el Ejecutivo y da por bien hecho lo que ha efectuado o no. Bien, ¿sí? Así han funcionado todas las constituciones en Bolivia, o por lo menos aparentemente, excepto en los niveles, en los gobiernos de facto, pero ya está. Bien, sin embargo, en nuestra constitución actual se establece que una ley de la Asamblea Legislativa regulará la celebración de tratados. Vale. ¿Qué dice la ley de celebración de tratados? Que emitida obviamente por la Asamblea Legislativa, por el órgano que tiene la facultad constitucional de ratificar los tratados internacionales, todos los tratados internacionales. ¿Qué aprueba el legislativo? En ese sentido. El legislativo dice, van a haber dos tipos de tratados, los formales y abreviados. Es una definición o una clasificación de la ley. Perfecto. Los formales van a necesitar el consentimiento de la Asamblea. ¿Sí? Pero los abreviados solo necesitan firma o del presidente o del canciller para cerrarse, para completarse. Es decir, la Asamblea renuncia, abdica. ¿Sí? Da un paso al costado, da 3 pasos atrás, como dice Bermeo, le dice, no, mira, los tratados, vos nomás velos, la mayoría de los tratados son abreviados, vos nomás velos ejecutivo, ¿sí? Y de allí se consolida, o por lo menos se constituye un tipo de tratados que son los tratados abreviados. ¿Qué poder le estás dando al ejecutivo? ¿Sí? De
de la, casi la totalidad de las potestades en el ámbito internacional. Antes, una gran parte estaban reservadas al legislativo, ahora no. ¿Sí? Son pocos los casos que la Asamblea Legislativa debe dar su consentimiento, por ejemplo, en cuestiones limítrofes, integración económica estructural, cuestiones monetarias, derechos humanos, ¿sí? Esos temas. Todo lo demás, todo el universo, abreviados. Es decir, que el presidente o el canciller emitan, con su firma se reemplaza la voluntad de todos los asambleístas. ¿Listo? El Ejecutivo ha sancionado esa ley, ha renunciado, ha renunciado a la facultad de controlar la política internacional y materializada en tratados internacionales. ¿Sí? Y lo más peligroso es qué rango, qué jerarquía tiene esa norma, ese tratado abreviado que ha sido gestionado por el Ejecutivo, autenticado, adoptado por el Ejecutivo, por el Ministerio de Relaciones Exteriores y finalmente firmado por el Ejecutivo. ¿Qué rango tiene? Y aquí por eso les pinto de amarillo. El rango es N2, superior a la ley nacional. ¿Qué? Entonces puedes legislar de alguna manera a través de tratados internacionales abreviados y esas normas del Ejecutivo van a tener un nivel superior a la ley nacional, superior a las leyes departamentales, municipales, estatutos autonómicos, cartas orgánicas. Miren esa renuncia de nuestros representantes. Más allá de que se discute todavía la constitucionalidad o no de la ley, pero eso han aprobado los asambleístas. Su facultad la han delegado mediante ley al Ejecutivo, sabiendo que la delegación está prohibida. Pero eso han hecho. ¿Sí? Y además le han dicho, ese nivel de norma, conforme al 410 de la Constitución, es superior a la ley, superior a el pronunciamiento que puede emitir un cuerpo colegiado elegido democráticamente y que son los representantes de nuestro país, de la población, ¿no? Entonces, notes esta distorsión enorme. Y peor aún en la práctica, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Y esto puede ser objeto de estudio, ¿no? De una investigación también. ¿Qué ha sucedido? Una ley, una ley, ustedes saben que goza el principio de publicidad y es efectiva, vigente a partir del momento de la publicación en la Gaceta Oficial. Entonces, este tratado de verdad ya no es ley, ya no está aprobada por ley. Entonces ha surgido un problema y ahora, ¿cómo lo vamos a publicar? Entonces, para que tenga efectividad. Entonces, el decreto supremo que ha regulado la ley de celebración de tratados dice, vamos a crear pues una gaceta oficial de tratados para que la población se entere. Miren ustedes, creo que ya les he mencionado esto en la anterior clase, no existe la gaceta oficial de tratados. No sabemos a qué se está comprometiendo el Estado. El órgano ejecutivo y en ese sentido al Estado. Es el representante del Estado ante otros organismos internacionales o ante otros países. Entonces acá vemos que se han dado por la Constitución primero, tibiamente, y por la ley posteriormente, mayores facultades, unas facultades ah, mm, enormes, unas facultades bastante relevantes a el Ejecutivo. Y además el nivel de norma es superior a la ley. ¿Sí? Primera cuestión, compleja. Segunda cuestión compleja y que genera también mayores atribuciones al Ejecutivo. Y ya no en la N2, en la N1. ¿Por dónde ha ido eso?
por el derecho comunitario. ¿Sí? Hay una sentencia, no les he dicho que la lea ayer, mil disculpas, la 1444 del 2014. La, todos le hemos dado importancia, hemos dicho qué lindo, tratados internacionales de derechos humanos, parte del bloque de constitucionalidad, del Corpus Juris Interamericano, las sentencias de la Corte, las opiniones consultivas, muy bien, en pro, ¿no? Progresivas. Pero por detrás, no sé si por detrás o ahí mismo, en el mismo nivel de explicación, ha venido el derecho comunitario. El derecho comunitario es parte del bloque de constitucionalidad, esto lo ha reconocido la Constitución Política del Estado expresamente, somos integracionistas en esencia, ¿no? Esto creo que ni siquiera lo ha reconocido algunos estados de la Comunidad Europea, pero nosotros sí. En nuestra Constitución hemos dicho el derecho comunitario es parte del bloque de constitucionalidad y es constitución y por lo tanto tiene aplicación preferente. Vale, pero el Tribunal Constitucional ha ido más allá, ¿sí? ¿Por qué ha ido más allá, dirán? Porque el derecho comunitario se divide en dos, el derecho comunitario originario y el derecho comunitario derivado. ¿Qué son estos? ¿No? El derecho comunitario originario, muchos estudiantes se confunden con las normas indígenas originarias campesinas. No. El derecho comunitario originario es se constituye por los tratados y los protocolos modificatorios que han dado origen al proceso de integración. Por ejemplo, el Tratado de Cartagena, el Acuerdo de Cartagena de 1969, es el que da origen a la Comunidad Andina de Naciones, antiguamente Pacto de las Naciones Andinas, ¿no? Pacto andino, ¿sí? En el cual ha participado un abogado ilustre, ¿no? Y hoy lo recordamos con los amigos a Castro Rojas, ¿sí? Abuelito del bufete Rojas y Asociados de La Paz. Entonces, el señor ha negociado eso, el Acuerdo de Cartagena y sus protocolos modificatorios, como el protocolo de Trujillo, el protocolo de Cochabamba, que son súper importantes, que han dado nacimiento al proceso de integración y mediante los cuales se ha otorgado competencias a los órganos de la Comunidad Andina de Naciones. Importante, y además ha obtenido ratificación de la Asamblea Legislativa. Perfecto, bien, ahí estamos, ya podemos aceptarlo y decimos bien. Pero también hay otra parte del derecho comunitario que es el derecho comunitario derivado. ¿Qué es el derecho comunitario derivado? Es aquel conjunto de normas comunitarias emitidas y ya no mediante tratados internacionales, son emitidas por los órganos subsidiarios del proceso de integración. Es decir, los órganos que ha creado la comunidad andina tienen capacidad normativa y crean, por ejemplo, la Comisión de Ministros crean las decisiones, fundamentalmente. La Secretaría General también emite normas. Entonces, las más importantes son las decisiones efectuadas por la Comisión de Ministros, ¿sí? Y estas decisiones son aprobadas por ¿cuántas personas? Por cuatro ministros o viceministros de los ejecutivos, obviamente de los cuatro países, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, se reúnen, emiten una decisión, ¿no? Han debido escuchar ustedes la decisión 578, etcétera, etcétera, y esa decisión, el Tribunal Constitucional Boliviano, a través de la sentencia 1444, dice que también es parte del bloque de constitucionalidad. Es decir, la voz y la aprobación de criterios ejecutivos, ¿no? De el viceministro de Comercio Exterior o el ministro de Relaciones Exteriores conjuntamente de los cuatro países, forma parte del bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, es constitución. ¿Sí? Entonces, ahí dices, pero un momento, ¿no?
un momento, no que nuestro bloque de constitucionalidad, o por lo menos la Constitución, goza, conforme al neoconstitucionalismo, de unas atribuciones democráticas enormes por las cuales han sido aprobadas por referéndum popular y todo esto, toda esta historia, ¿no? La teoría democrática de la Constitución. Pero aquí se desequilibra y dices, cuatro opiniones me van me van a modificar, cuatro opiniones de los órganos ejecutivos van a ser parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, eso es nuevamente más poder al más poderoso, al ejecutivo. ¿Sí? Es decir, puede acumular más funciones y puede legislar desde ahí, y esas normas, perdón, tener el mismo nivel de la Constitución. ¿Sí? Algunos, algunos tesistas, por ejemplo, hay una tesis muy interesante de un boliviano, Severo Huiza, creo que se llama, en la Universidad Andina del Ecuador, ha cuestionado lo mismo, pero del tribunal, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Nos dicen cómo estos jueces que no son electos democráticamente van a también modificar constituciones y van a va a modificar el ordenamiento jurídico de los países conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos. Ya también es razonable porque tiene un déficit democrático, pero todavía se explica mejor porque están protegiendo derechos humanos y han sido elegidos además en virtud de un proceso largo por la Asamblea General. Vale, eso involucra más pronunciamientos, mayor legitimidad. En cambio, a estos viceministros, ¿sí? ¿Quién los ha elegido? ¿Sí? Entonces allí vemos dos, para no abundar demasiado, dos datos de distorsión nuevamente, distorsión provocada por la Constitución, por el legislativo y por los tribunales, por el Tribunal Constitucional, en el cual se le dan mayores facultades al Ejecutivo en niveles superiores. Ya abandona su N4 y su N5 el Ejecutivo y puede emitir normas N2 y puede emitir normas N1 sin ningún grado o con un grado de representatividad muy escaso, cuestionando y estableciendo déficits democráticos enormes en nuestra propia Constitución. Entonces ahí ya pierde el orden nuestra jerarquía normativa. Y en ese sentido vemos cómo el sistema de fuentes boliviano, el sistema de fuentes establecido en el 410 y la jurisprudencia constitucional, está también aportando a la concentración de poder del Ejecutivo, a un Ejecutivo enorme, a un Ejecutivo megalómano, ¿no? Un Ejecutivo que está concentrando todo y además no quiere tener controles, los menores controles posibles, ¿sí? Y cuenta con, aquí voy a hacer un comentario tal vez ligando, y cuenta con tribunales constitucionales, voy a citar a el profesor Eric San Miguel Rodríguez, que en su libro para entender el neoconstitucionalismo habla de ya que el Tribunal Constitucional ya no es el guardián de la Constitución, ¿no? Por estas y otras cosas que hemos visto recién, el 2019, el 2024, fundamentalmente ya no es el guardián, es el sepulturero, dice el profesor Eric San Miguel Rodríguez, de la Constitución, ¿no? Acomodando o utilizando las palabras de Bermeulle, actuando con una posición genuflexa ante el Ejecutivo y mucho más protegiendo, ahora hemos visto, intereses personales, ¿sí? Y en ese sentido desnaturalizando o desinstitucionalizando al Estado boliviano. Entonces, bueno, esa es la explicación del sistema de fuentes y la distribución
funcional del poder, como también a través del sistema de fuentes hay expansión de los poderes del Ejecutivo. ¿Vale? Mm, esto, eso es. Entonces, opiniones, comentarios, reclamos, sugerencias. Ah, no sé si, voy a poner cámara. No sé si lo habían visto desde esa perspectiva antes el sistema de fuentes, por lo menos lo estamos viendo desde distribución de funciones y estamos viendo algunos problemas severos que puede enfrentar. Por ejemplo, ya está bien o podemos aceptar que el bloque de constitucionalidad esté conformado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Vamos a hacer, ¿sí? En ese sentido, pueden surgir más adelante, pueden surgir más adelante conflictos con el derecho comunitario. Y al haber reconocido el Tribunal Constitucional esto, puede ocasionar algunas antinomias, ¿vale? Bien, Alejandro levantó la mano. Adelante, Alejandro. Espero que Doctor, se buenas. escuche bien. Sí, se escucha, doctor. Ahora sí un poco entrecortado. No sé si me escucha bien, doctor. Sí, bien. Doctor, Escucho quería, quería preguntarle sobre esta innovación, si se puede decir, sobre la clasificación de tratados entre los tratados, esos tratados formales y los abreviados. Doctrinariamente, ¿existen los tratados abreviados? Porque en el texto Ujú, constitucional solamente se hace referencia a los tratados internacionales como tales, ¿no? No habla de una clasificación. De hecho, en el 257, en el parágrafo primero, dice, ¿no? Y acá tal vez un asunto de interpretación. ujú. Los tratados internacionales ratificados, o sea, que han sido ratificados, forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley. Y en ningún texto ninguna parte del texto constitucional habla de una subclasificación, una subespecie de tratados abreviados, porque aquí también hay otro aspecto a considerar, que cuando nos habla de los tratados abreviados, por ejemplo, en la ley 401, nos dice aquellos tratados que versan sobre las competencias exclusivas del órgano ejecutivo. Y resulta que las competencias exclusivas del órgano ejecutivo son pues las competencias macro, donde está seguridad, defensa, sistema financiero. Entonces sería un contrasentido delegarle toda esta, todas estas competencias que son relevantes para el funcionamiento del Estado y que no sabemos si están sujetos a qué tipo de responsabilidad para que a nombre del Estado se pueda suscribir estos tratados abreviados que, nuevamente reitero mi pregunta, si doctrinariamente existen o cómo es que se los incorpora al ordenamiento jurídico con la Constitución, no dice si hay abreviados, tratados formales de segunda y de tercera, solamente nos habla de tratados internacionales y estos documentos, al ser de carácter internacional, generan pues una responsabilidad y unas obligaciones en el Estado. Gracias, doctor. Hola. Hola. No han pagado nada. No, pues no tiene. Eso es raro, ¿no? Doctor. Si me escucha, me perdí de Alejandro. Sí, a ver, Magalí Bustamante antes dice para fines de asistencia.
No, no hay que colocar fines de asistencia, no se preocupen. Como hemos quedado en alguna clase, la unidad de sistemas me va a entregar quiénes han estado y por cuánto tiempo han estado en el, eh, en el, en la plataforma, ya en la clase. Ah, si Doctor, no sé el si se me ha constitucionalismo, a escuchado. ver. Sí, te he escuchado, te he escuchado. Tengo unas Ay, preguntas doctor. aquí. A ver, la sentencia es 1444 de el 2014 y el libro de Eric San Miguel es para entender el neoconstitucionalismo, ¿sí? Ahora, respondiéndole al Alejandro, en Bolivia no hay. Lo único que ha habido en Bolivia, como referencia doctrinal, ha sido un debate en el cual han participado funcionarios de la Cancillería. Estaba el doctor Siles en ese tiempo, que ahora es ministro de Justicia, y el IDI. Hay un instituto de Derecho Internacional en Bolivia que tiene sede en Cochabamba. Entonces, ahí se ha producido el único debate, ¿no? El IDI propugnaba la inconstitucionalidad de la ley 401 y los representantes del Ministerio del Exterior, de Relaciones Exteriores lo defendían en el sentido que la Asamblea les ha dado esa delegación y ya está, ellos tienen que operativizarla. Simplemente quien ha decidido clasificar ha sido la Asamblea, dice, ¿no? En otros países existe esta clasificación de tratados abreviados y tratados formales. En México, ¿no? Pues fundamentalmente en México. No estoy seguro cómo funciona en México. Se puede hacer un estudio, pues una tesis, eso, al respecto. Y ustedes seguramente pueden asumir alguna posición, si es constitucional o no la existencia de tratados abreviados, porque el 158 dice que es atribución de la Asamblea ratificar los tratados internacionales, no dice algunos, ¿sí? Pero bueno, es también la Constitución que le da a la Asamblea Legislativa la posibilidad de emitir esta ley. El 258 dice los procedimientos de celebración de tratados internacionales se regulan por la ley, entonces la ley de celebración de tratados. Ahora, lo que nos dices también es cuando nos hablas del 257 y de la contradicción del 257 con el 410. Ah, el 257 dice que los tratados internacionales tienen rango de ley. Más adelante, el 400 te dice, no, está más arriba. Entonces, han habido efectivamente problemas para que doctrinariamente y jurisprudencialmente en Bolivia se construya lo que hemos visto ahorita, el sistema de fuentes y la jerarquía normativa, y después de varios seminarios, congresos de Derecho Constitucional y jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se ha consolidado la posición que yo les he mencionado. Porque al principio decías, oye, ¿y ahora qué nivel tiene el tratado? ¿Es ley o es supraley? Entonces, conforme al 410, está sobre la ley, ¿sí? El 410 es la norma específica sobre jerarquía normativa y se aplica preferentemente. Entonces, el tratado abreviado es un instrumento supralegal. Y bueno, ahí se abre una discusión concreta y además práctica, porque ahora hay decenas y decenas de tratados abreviados que ha suscrito el Estado boliviano, que no sabemos cuáles son, cómo son, pero ya ha comprometido la fe estatal. Ya estamos obligados como Estado a cumplirlos. Acuérdense que un principio del derecho internacional es, un Estado no puede alegar el incumplimiento de su norma interna para incumplir un tratado internacional. No, no se puede, ¿sí? No se puede. Entonces, ya nos hemos comprometido. Entonces, ¿a qué nos hemos comprometido? No sabemos. Primero, principio de publicidad. Dos, a distorsión del sistema democrático. Realmente ahí nuestra pregunta de investigación del curso se vuelve más compleja, ¿no? Somos Estado de Derecho, somos un Estado democrático, ¿sí? O tenemos un gobierno democrático.
Entonces, nuestra distribución de funciones es democrática, nuestro sistema de fuentes responde fundamentalmente a valores democráticos eminentemente, como nos han dicho, ¿no? La Constitución vale, efectivamente. ¿Por qué? Porque el pueblo la ha aprobado mediante referéndum y además la ha elaborado una asamblea constituyente por constituyentes elegidos por el pueblo. Teoría democrática de la Constitución se llama eso, ¿no? Profesor Roberto Viciano, Rubén Martínez, ¿no? Esto que se habla del neoconstitucionalismo latinoamericano, ¿no? Aquí con el texto de Erika San Miguel. Entonces, eso queda en cuestión. Sin embargo, nadie ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad, ¿sí? Eso es también responsabilidad nuestra, ¿no? No hay, entiendo yo, no hay una tesis todavía sobre este punto, pero es interesante el estudio al respecto, ¿vale? No sé si te he respondido, Alejandro, o ha quedado una situación Muchas algo, gracias, algo doctor. Me ha pendiente. quedado claro. Muchas gracias. Súper. No, de nada. Bien, si no hay alguna otra pregunta, en los próximos minutos quiero recordarles el contenido del trabajo y tal vez hacerles algunas puntualizaciones, ¿no? Mañana ya se entrega el trabajo y voy a compartir la hojita Word que ustedes tienen. ¿Dónde está? Mm. Lo más importante, y esto lo saben los estudiantes que están cursando la materia, habiendo ya terminado en algunas de las maestrías, hay unos dos o tres personas que están en ese caso. Ah, es algo súper importante que vamos a revisar. Podemos revisar algunos ejemplos mañana a la vez de avanzar, ¿no? Si alguien dice, mira, quiero que me los revises, los revisamos en público para que podamos aprender todo, solamente los voluntarios. Es estos tres puntos, ¿sí? Estos tres puntos se constituyen, que están resaltados en el pregunta de investigación, objetivo e idea a defender, se transforman en la matriz metodológica, ¿no? En una investigación ya más relevante, más grande, una tesis se constituyen en la matriz metodológica, y la característica número uno de la matriz metodológica tiene que ser la coherencia, ¿sí? ah, con una metáfora bastante coloquial. Si mi pregunta de investigación pregunta sobre el origen de la papa, ¿no? ¿Cuál es el origen de la papa? Por ejemplo, para tener un ejemplo bien sencillo. Mi objetivo va a ser determinar o identificar o fundamentar cuál es el origen de la papa. Y mi idea a defender va a ser, también debe ser coherente con ella, debe decir, la papa tiene un origen en el altiplano boliviano, ¿sí? Entonces, y la idea de defender se materializa en el desarrollo. Aquí yo presento pruebas de que efectivamente la papa tiene origen en el altiplano boliviano, ¿sí? Y además, otra cuestión importante es que la pregunta sale del estado del arte, ¿sí? El estado del arte me ha dicho, no, nadie sabe, o hay muchas teorías sobre el origen de la papa. Vamos a preguntarnos nosotros ahora para ver cuál es la más completa, ¿sí? Entonces, del estado del arte está saliendo la pregunta de investigación. Entonces, como los tejidos de la abuela, tiene que haber interconexión coherente. Otra cuestión, las conclusiones deben salir del desarrollo y deben responder al objetivo y a la pregunta de investigación, ¿sí? No pueden estar sueltas aquí. Todas están enlazadas, todas están en un diálogo coherente, lógico. Y obviamente la bibliografía que es inicial debe estar citada en el estado del arte y debe ser relacionada a mi objeto de investigación concreto, bien específico, ¿sí? Bien específico, ¿vale? Por ejemplo, tendré en mi ejemplo bastante básico, tendré libros sobre el origen de la papa según autores peruanos, el origen de la papa según autores bolivianos, no sé, la papa es boliviana, ¿no? Entonces, textos muy específicos, ¿sí? Lo más específicos posibles. Entonces, creo que con eso vamos a aprender
ah, fundamentalmente la coherencia de la matriz de investigación. Si ustedes logran ello, entender ello y materializar en un trabajo, ustedes van a ver que no van a tener problemas en las materias de investigación científica. Yo sé que todas las materias, o casi todas las materias, vamos a aportar y vamos a apoyar que ustedes desarrollen estas habilidades, estos tips, estas técnicas para que en el momento de construir su perfil operativo más sencillo, más familiar, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Y eso también lo vamos a ir corrigiendo en los trabajos. Espero que mañana, pasado, ah, tenemos la clase del jueves y el viernes. Algunas personas se animan a revisar hacer revisar sus trabajos en la plenaria y ahí vamos a ir aprendiendo cómo corregir los trabajos en virtud de cómo se corrigen nosotros, seguramente también vamos a aprender, ¿ya? Entonces, no sé si tienen alguna duda al respecto de los trabajos. Yo estoy acá para aclararles ello, ¿no? ¿Alguna cuestión? Doctor, buenas noches. ¿Será que nos puede explicar un poquito más, profundizar el estado del arte? En... Sí, claro que sí. El estado del arte, como lo habíamos mencionado, Lidia, es la reconstrucción de nuestro objeto, la reconstrucción histórica de nuestro objeto de estudio. Por ejemplo, imagínense que yo he decidido estudiar el neoconstitucionalismo boliviano, ¿sí? Sí, ¿vale? Entonces, en el estado del arte, debo colocar qué han dicho los autores bolivianos, en este caso, sobre el neoconstitucionalismo. Y voy a citar al menos tres autores, por eso dice mínimo tres párrafos. Tres autores significa eso, ¿sí? Y voy a sintetizar, ¿no? Leyendo la introducción, leyendo las conclusiones del libro de Eric San Miguel, por ejemplo, voy a decir, mire, Eric San Miguel piensa que el neoconstitucionalismo se ha incorporado en Bolivia a partir de la sentencia, nos dice claramente una sentencia, espera un poquito, la sentencia 258-2011, ¿sí? Y que ha tenido constitucional que se ha autoprorrogado por intereses personales. ¿Sí? Listo. Pongo punto. Entonces, he citado al autor, he citado el libro y he citado lo fundamental del texto, lo que yo creo que es fundamental del texto. Seguramente después podrás citar otro autor, un segundo párrafo, podrás citar a José Antonio Rivera en su libro Manual de Derecho Constitucional, señala que la nueva constitución no es parte del neoconstitucionalismo, me estoy inventando, sino forma parte del positivismo incluyente por estas características. Después citamos a Sandro Tapia, ¿no? El doctor Sandro Tapia en su libro Código Procesal Constitucional señala que, no sé, una posición al respecto, ¿no? Entonces, tres posiciones. De esas tres posiciones del estado del arte puede salir una pregunta. Mi pregunta puede ser, ¿la Constitución boliviana eh, y su aplicación pertenecen o abrazan la teoría del neoconstitucionalismo? O, otra pregunta, ¿qué rasgos del neoconstitucionalismo podemos encontrar en la Constitución del 2009? ¿O qué rasgos del neoconstitucionalismo puedo encontrar en el Tribunal Constitucional? ¿Sí? Entonces, el estado del arte siembra la pregunta de investigación. Estoy citando autores, no me estoy inventando, no estoy sacando de la nada mi tema, no voy a inventar el hilo negro, no voy a inventar el agua hervida, ya es ya casi todas las cosas, todos los objetos han sido investigados, entonces lo que nosotros estamos es entrando a dialogar con estos autores y entrando a preguntarnos algo, ¿no? Como dice el Google académico, el estado del arte refleja
el diálogo con los gigantes, ¿no? Estamos charlando con Eric San Miguel, José Antonio Rivera, Sandro Tapia, les hacemos hablar entre ellos, y hay algo que nos queda de duda. ¡Pum! Sale la pregunta de investigación. ¿Sí? Entonces, Lidia, ese es el estado del arte. Los párrafos del estado del arte siempre inician, o ahora que estamos practicando esto, deberían iniciar citando al autor, ¿no? Eric San Miguel, en su libro para entender el neoconstitucionalismo, dice lo siguiente, pum. Más adelante, el otro autor y el otro autor. Y de ahí sale la pregunta. El estado del arte es el estado de la investigación. ¿Cómo está la investigación del tema que tú has elegido en la doctrina boliviana? ¿Sí? No es suficiente aquí poner leyes, no. Aquí en el estado del arte, lo que debemos colocar, eso es una advertencia, autores. ¿No? En el estado del arte, artículos de la Constitución o jurisprudencia, no, autores que han investigado, ¿sí? Pueden aquí ustedes buscar en metabuscadores, el Google Académico, Dialnet, Cielo Bolivia, WorldCat, ah, repositorios, es súper importante repositorios de las universidades. Las universidades ahora cuelgan sus tesis de maestría, doctorales, licenciatura. Entonces, ya son investigaciones. Algún momento cuando usted esté en su tesis, igual alguien se va a servir de su tesis, los va a citar, ¿no? Va a decir, por ejemplo, no sé, la abogada, la constitucionalismo ha dicho lo siguiente. Ah, listo. Entonces, en la construcción va, si no nos vamos a inventar, acuérdense, no nos vamos a inventar el libro negro, el agua hervida, no, no nos vamos a inventar. Sí, algunas personas piensan eso, que por su experiencia no necesitan bibliografía. No, todos necesitamos sustento bibliográfico y ver, ¿sí? Para no caer en contradicciones que ya han caído otros autores, ¿vale? Entonces, eso es importante, ¿vale? Y el tema tiene que ver algo con nuestro módulo, ¿no? Tal vez pueden tomar los temas que ya hemos visto, pueden tomar los temas que vamos a ver. Mañana pretendo ver este tema el Tribunal Constitucional, por ejemplo, y las salas, y también el libro de Jiménez Asensio. ¿Tienen más preguntas? Buenas noches, Espero que le esté quedando doctor. claro. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Una consulta. Sí, dígame. Doctor, buenas noches. Eh, en el modelo que nos ha pasado el representante de la maestría, bueno, está estipulado de la misma manera que usted lo está compartiendo en pantalla, pero también está incluido el tema de introducción. No sé si vamos a hacer una introducción al, al tema que vamos a investigar, o como está compartiendo ahora en pantalla, no tiene directamente introducción, directamente vamos al 1, tema, título, 2, estado del arte. Esa es mi consulta, doctor. Mm, no. Para uniformizar, para uniformizar es mejor que no tenga introducción. La introducción básicamente va a ser el estado del arte, ¿no? Ah, uh, yo no tendría mucho problema en que coloquen la introducción, pero que coloquen la introducción con un párrafo, dos, una especie de justificación. Hay muchos elementos que no están acá, pero los esenciales están. Y mejor si cumplen estos esenciales. Cuidado con introducir otros temas, como introducción, como metodología, ¿no? Cosas así, se pierdan, ¿no? Yo necesito esos 9 puntos, ¿sí? Entonces,
No sé si se ha distorsionado la instrucción, Alejandro nos contará enseguida, no creo, pero si hay esa duda, ¿no? Que nos transmite Fernando, yo preferiría que tengan los 9 elementos. Si quieren incorporar ustedes porque lo ven necesario, otro punto más, va, pero no se distraigan demasiado con eso, ¿no? Esto no debería ser más de 2 o 3 hojas, o sea, leíble, ¿no? Porque muchas veces nos perdemos en literatura y no podemos entender la idea principal. Cuando hablamos de pregunta de investigación o objetivo, idea de defender, estamos hablando de un núcleo de una investigación, del corazón, de la médula, del tuétano de una investigación, ¿no? Como por ejemplo, a nosotros a los profesores cuando nos pasan una tesis, ¿no? Nos pasan una tesis de 300 hojas, ufa, ¿no? Y tenemos que proporcionar un informe en 5 días. ¿Qué hacemos? Agarramos esta parte, ¿sí? Agarramos el corazón, o particularmente lo que hago es eso, ¿no? Ver a partir del corazón, a partir de esta médula, qué se puede definir, de qué está tratando el tema. Y fa, lo entiendes en, no sé, en una hora, entiendes perfectamente qué está pasando con la investigación, ¿vale? Entonces, lo mismo en los libros, ustedes, en los libros que estamos leyendo, por ejemplo, el libro, no sé, de Vermeule, por ejemplo, claramente indica cuál es su pregunta de investigación, cuál es su objetivo, cuál es su idea de defender una hipótesis. En todo material académico está esto, en revistas, en papers, en artículos, está. Está obviamente implícito, ustedes tienen que encontrar, mira, cómo dice aquí su pregunta, su objetivo y su idea de defender. Perfecto. Ahí están em, desarrollando nivel de comprensión de las lecturas, ¿vale? Entonces, le voy a dar la palabra a Alejandro para ver si en el modelo que se ha pasado había introducción o no. Doctor, buenas noches. Sí, mire, lo que les he facilitado es un modelo para que uniformemos desde el tema de la carátula, que ya venimos haciéndolo desde la anterior asignatura. Y sí, evidentemente, doctor, en la primera clase, cuando usted nos dio estos temas, cuando nos hablaba de las 10 bibliografías, o sea, nos había colocado que este trabajo tenía 3 partes, tenía la introducción, el desarrollo y las conclusiones. Entonces, ya cuando Sí, usted nos desarrolló el tema de la introducción, ahí nos dijo que tenía que ir el estado del arte, ¿no? En un principio nos dijo que tenía que ser por lo menos 5 párrafos, ¿no? Del estado del arte, y ya después quedamos en que fuera 3 párrafos. Entonces, están todos estos aspectos, doctor, sino que simplemente en esa primera clase, así lo tomamos apuntes y así lo habíamos entendido, pero están todos los puntos, solamente que sí, este tema de estado del arte, la pregunta de investigación y objetivo y la idea a defender va a estar bajo el subtítulo de introducción, ¿no? Porque no se ha hablado que se haga ni uno ni dos exacto, párrafos de introducción, sino que son parte del subtítulo de exacto. introducción. Exacto, sí, lo mismo opino. Todo esto, todo lo que he pintado de amarillo es introducción, ¿sí? Ya está. Si quieren le ponen introducción, si no le ponen con los números que yo le he puesto. Ya está, no hay ningún drama. Pero tienen que tener esos elementos, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. ¿Con eso quedó claro, Fernando? Sí, doctor, muchas gracias por la aclaración. Ok, me Doctor, buenas noches. disculpas por... Javier, después Scarlett, después José Luis. Doctor, buenas noches. Justamente quería preguntarle referente a lo que es el punto 6, el desarrollo. El desarrollo es lo que es la justificación o sustento de nuestra No, idea a defender, o, y es que si es que vamos la prueba. no es la justificación. Eh, eh, es lo que estoy escribiendo ahora, es la prueba, los argumentos que sostienen la idea a defender. Por ejemplo, en mi investigación, investigación de la papa, ¿no? Del origen de la papa, puedo demostrar, puedo acreditar que investigaciones de carbono 14, por ejemplo, estudiadas por algún autor, se ha identificado que la tierra, las primeras papas corresponden a Sica Sica, ¿no? Entonces que hay un estudio al respecto. Entonces, en el desarrollo se prueba, son los elementos probatorios
los argumentos que sostienen la idea de defender, ¿sí? Una investigación es también un proceso probatorio. Tengo que probar algo. ¿Qué tengo que probar? Mi idea de defender o mi hipótesis y tengo que responder mi pregunta y tengo que llegar al objetivo. Los tres son similares, ¿sí? Entonces, en el desarrollo lo que haces es prueba, ¿sí? Dices, rasgos del neoconstitucionalismo en la jurisprudencia boliviana. Ah, ya. Tal sentencia, ¿no? Señala que Bolivia corresponde al neoconstitucionalismo. Tal otra sentencia señala esto, tal otra sentencia. Por lo tanto, hemos identificado 5 o 6 sentencias que, mediante el cual los diferentes tribunales constitucionales en gestiones han reconocido que se suscriben a esta teoría. Ah, ya, perfecto. Listo, esa es la prueba de que el Tribunal Constitucional es preferentemente neoconstitucionalista. ¿Me entiende? A ver, Gracias, gracias, doctor. ya, súper. Scarlett. Doctor, buenas noches. Mi pregunta es sobre la cantidad de hojas. Si hay un límite mínimo. Ah, sí, bueno, primero el límite es que tengan todos los puntos que hemos señalado. Eso debería ser un máximo de 3 hojas y un mínimo de 2 hojas, debería ser, ¿no? Entonces, ya está, ¿no? Entonces, eso es un trabajo corto en el cual, por ejemplo, el estado del arte son 3 párrafos, la pregunta de investigación es un párrafo, el objetivo es un párrafo, la idea de defender es otro, 3, 4, 5, 6, el desarrollo tendrá 5 o 6 párrafos, las conclusiones 1 o 2 párrafos y ya está el trabajo. Bibliografía específica, al menos 5 materiales descritos en formato APA y que haya referenciación, sobre todo en el estado del arte y en el desarrollo. Entonces, no debería superar las 3 hojas, ¿no? No quiero colocarles un límite específico. Si hay alguien que necesita algo más, será pues un poco más, ¿no? No quiero trabajos de 20 hojas, 30, 40, en las cuales nos perdamos, ¿sí? Entonces, trabajos bien concretos, bien sencillos, en los cuales aplico la materia, aplico técnicas de investigación y aplico además sistemas de referenciación y técnicas de búsqueda. ¿Sí? ¿Se entiende, Scarlett? Sí, doctor, gracias. Súper. Milenka, Doctor, buenas noches. Una consultita. ¿En la bibliografía se contaría como una hoja aparte o no se contaría como una hoja? sí, puede contarse como una hoja aparte, ¿no? Ah, como les digo, lo importante es que tengan todos los elementos y mínimo 5 libros. Si tienes 10 libros y ya hace 4 hojas, no se preocupen de eso, ¿no? No se estresen con eso. Muchas veces me acuerdo cuando tenía que hacer investigaciones con número de palabras, ¿no? Estás estresado por el número de palabras, número de hojas. No se estresen con eso. Cumplan los numerales de la mejor manera posible. Eso es, ¿sí? Si Muchas tienen que gracias. hacer la bibliografía en otra hoja, pues la ponen en otra hoja, pero en un documento íntegro, ¿sí? Listo, doctor, muchas gracias. Ok, Cristian. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Una pregunta, estimado doctor, en cuanto al desarrollo del tema. Al margen de poder sustentar nuestra hipótesis con doctrina, también podría ir acá el tema de las sentencias constitucionales para el Sí, sustento del desarrollo, perdón. completamente, completamente sí. ¿No? El desarrollo debería contener los 3 materiales: doctrina, legislación y jurisprudencia, ¿no? Podrían tener 2 párrafos de cada uno de ellos y perfecto. Los párrafos no deben ser demasiado extensos, deben ser 7, 8 líneas, ¿no? Máximo. No párrafos de 20 líneas, de 30, no. Y respondiendo concretamente a tu pregunta, sí, los 3 materiales del derecho deberían estar en el desarrollo: doctrina, autores, legislación, que dice el ordenamiento jurídico, y cómo ha aplicado la jurisprudencia estos conceptos. Eso sería ideal, ¿sí? Gracias, Cristian, por ello.
Vamos a poner. Gracias, doctor. Doctor, ¿puedo ¿Alguien más? retirarme? José Luis. Bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Con el fin de aclarar el tema de la investigación, el, ya me antecedieron algunos colegas y, claro, lo dijo claro ya el colega Alejandro, etcétera. Sin embargo, debo hacer una observación porque yo ya envié mi artículo, mi ensayo, etcétera. Es cierto que en la introducción están los parámetros que usted ya ha mencionado, ¿no? Que es el estado del arte, dice, ¿no? La pregunta, el objetivo a defender. Generalmente en una introducción están incluidas esos parámetros que ¿No? usted pide. Dentro del desarrollo, generalmente, eh, y es exigente por la mayoría de las revistas, se debe, se debe describir propiamente el estado del arte. Dentro del desarrollo también está la parte que llaman discusión, ahí donde el investigador, etcétera, debe argumentar propiamente su investigación, ¿no? En todo caso, eh, si usted dice, porque lo dijo, que en el desarrollo están solamente los argumentos y en la parte de la introducción va a estar el estado del arte, ya Ujú. me entra, me tiene en conflicto porque como le dije, yo ya le envié el trabajo hoy y entonces en todo caso estaría mal, digo. Y si usted dice, lo van a colocar o van a hacer referencia en la introducción, pregunta, objetivo, entonces me pone también en conflicto porque en la introducción yo utilizo un nexo, digamos, o sea, utilizo palabras para, para hacer referencia a, a la pregunta, etcétera, a los objetivos, en realidad, o sea, yo no me formulo una pregunta eh, colocándole un subtítulo, por así decir, pregunta de investigación, objetivo, así, ¿no? Entonces, lo Está que yo bien. hago, por ejemplo, es al respecto, o sea, coloco un término y es pertinente formularme la siguiente pregunta, recién inicio, digamos, ¿no? Pero yo veo que es muy exigente en la solicitud de los artículos, porque ninguna revista, como le digo, es así de exigente como lo que está haciendo usted, o me parece a mí, ¿no? Tal vez estoy entendiendo mal, pero sin embargo, vuelvo al punto, ¿no? En una introducción, generalmente se introduce el tema o la investigación y se hace las formulaciones que usted bien lo dijo, y en el desarrollo generalmente está el estado del arte y hay un subtítulo, por así decir, que es la parte de la discusión, donde ahí claramente se argumenta la investigación. Claro, la conclusión está bien lo que dice y la bibliografía también, la que ha solicitado, etcétera, también no debería ser tan exigente al solicitar que busquemos autores bolivianos, ¿no? Porque también hay otros autores del extranjero, por así decir, que han hecho una mejor investigación que las de acá en Bolivia, porque acá generalmente es, si se busca, digamos, teoría, no hay mucha teoría, ¿no? Hay más investigaciones de tipo dogmático, descriptivo, digamos, ¿no? No hay mucha teoría. Entonces, en todo caso, entonces yo le podría pedir que sea un poco más flexible tal vez para los colegas, porque algunos no suelen realizar ensayos, etcétera, pero los demás, claro, tal vez sí. Eh, y eso, ¿no? Espero que no sea tan riguroso, porque yo ya le envié mi ensayo y si va a colocar su método, yo claro que sí, lo voy a cumplir, voy a tener que volver a reenviarle otra vez el trabajo, ¿no? Pero en todo caso yo he cumplido con todo lo que se pide generalmente o lo que se tiene en un ensayo, ¿no? Ya. Gracias. Muy bien, José Luis. A ver, primero, sí vamos a tener criterios de flexibilidad porque entiendo que es la primera materia en la que se les exige esto. Ah, pero traten de tener un sentido de rigurosidad y cumplir los numerales. Ah, Respecto al estado del arte y el desarrollo, que creo que es la duda sustancial, el estado del arte, como su nombre dice, es estado del arte o estado de la cuestión o estado de la investigación. Es un planteamiento inicial
del cual va a surgir la pregunta de investigación, el objetivo y la idea de defender. En el desarrollo no se va a volver a reproducir el estado del arte. En el desarrollo se debe probar la idea a defender, se debe llegar al objetivo y se debe responder la pregunta de investigación. Claramente diferenciados. Claramente diferenciados. Los procesos, la metodología de investigación es estándar. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, se efectúa así en los diferentes reglamentos de investigaciones, en libros de metodología, y debe probarse, por eso le he puesto ahí, es una probanza al desarrollo, es aparte del estado del arte. El estado del arte corresponde a la introducción. ¿Vale? Un trabajo sería genial colocándole para que sea más claro 1, 2, 3, 4. Tienes toda la razón en que, por ejemplo, va a haber más flexibilidad si no se puede eso. En los libros, por ejemplo, no, en el libro de Gargarella, en el libro que estamos leyendo, en el libro de Bermeo, no se dice, pues, pregunta de investigación, efectivamente no se pone, está inmerso, está dentro de la página, dentro del texto, ¿no? No dice, esta es la pregunta de investigación, por ejemplo, la tenía marcada la pregunta de investigación, y él nos señala cuál es la pregunta sin colocar un título, sin colocar un subtítulo específico. Lo puedo hacer valer, ¿sí? Pero mejor si tenemos los numerales y corresponde a cada uno de los numerales, ¿vale? Flexibilidad va a haber, ¿no? Va a haber. Pero mientras más nos acomodemos a ello, seguramente la idea de la, porque la idea de este trabajo es prepararnos, que ella sepa cómo se construye la pregunta, viene del estado del arte, cómo se construye el objetivo, la idea de defender y el desarrollo, ¿no? Entonces, en macro voy a hacer para mi tesis, ¿sí? Entonces, esa es la idea y bueno, ahí está abierta la puerta para que usted pueda modificar o lo deja así si considera que cumple todos los objetivos. ¿Van a haber criterios de flexibilidad? Por supuesto que sí. ¿Sí? Yo entiendo y he empezado con ello, ¿no? No nos enseñan a investigar, nos enseñan a repetir en el colegio y en el pregrado muchísimas veces, ¿no? Entonces, ello. No es una exigencia de los autores nacionales, pero preferentemente, de acuerdo a los temas, deberían tener autores nacionales. Muchas veces nos olvidamos de ellos y queremos investigar algo nacional porque somos investigadores bolivianos, pero nos olvidamos de qué han dicho los bolivianos respecto a estos temas. O, o no los consideramos, o los consideramos de bajo nivel. No, tenemos que considerarlos. ¿Sí? Es una de las observaciones principales que hemos visto en los perfiles de tesis y esperemos que eso no se repita, ¿no? ¿Dónde los encontramos? En los repositorios. Y si tenemos que criticarlos, los criticamos, ¿no? Por su debilidad o de argumentos, por sus contradicciones, no hay ningún problema, pero es bueno citarlos, ¿no? Y saber que tenemos esa bibliografía, ¿vale? Gracias, José Luis, por los comentarios. Entonces, no sé si hay algún comentario adicional. Ya es las 21:32. Vamos a dejar la clase entonces acá. Daniel, adelante. Doctor, para cerrar con relación al trabajo que se está elaborando, quería que nos pueda, bueno, explicar o informar con relación al tema de la ponderación de notas, cuánto va a valer el ensayo y cómo también podemos ponderar, ¿no? También un poco más nota, siendo que, bueno, muchos tal vez no hemos tenido una participación activa debido a la No, carga. un favor, Daniel, Daniel, un favor, no te estoy escuchando bien. Voy a traer mis audífonos para escucharte mejor. Espérame un segundo. Ahora sí, Daniel, adelante. Ahora, si me puede escuchar. Daniel, Ok. dale. Sí, Mucho sí, mejor, dale. para concluir, ¿no? Con relación al trabajo que estamos elaborando, trabajo final de este módulo, quería que nos pueda orientar o explicar cuál va a ser la ponderación de notas que se va a aplicar, ¿no? Al trabajo y asimismo también cómo nosotros podemos mejorar nuestra nota, ¿no? Tal vez si nos puede orientar un poco con relación a ese tema.
puesto que muchos nosotros que estamos en la función pública tenemos la dificultad, lamentablemente, de poder realizar o participar, ¿no? De manera frecuente. Por ejemplo, en mi caso, yo aún sigo trabajando, estoy de turno, y bueno, tengo esa dificultad, ¿no? Lamentablemente, por motivos laborales, pero sí estoy haciendo seguimiento todos los días a las clases y a los materiales que usted ha brindado, ¿no? También cómo podemos ver ese tema de la ponderación de notas, doctor. Mm, Bien, vamos, creo que voy a flexibilizar un poco eso, porque a ver, originalmente el trabajo de investigación valía 60 y la participación 40. Efectivamente, si considero eso a rajatabla, mucha gente va a tener reprobación aunque presente buenos trabajos. Entonces, en ese sentido voy ya a ponderar los trabajos de una manera más amplia. Mm, ¿Por qué? Porque han habido restricciones para la participación por la cantidad, sobre todo, ¿no? Y con lo que tú dices también, efectúan trabajos o efectúan algunas actividades. Entonces, en ese sentido, si tienen un buen trabajo, ¿no? Si cumplen los parámetros, hay coherencia en el tema en la investigación, ustedes estén tranquilos que van a aprobar. ¿Sí? Obviamente algo mejor, alguna nota mayor, ¿no? Una ponderación mejor, van a tener las personas que han ido participando, preguntando, aportando en el curso, ¿no? Además, la división de la participación era que estaba señalada en el sílabo, era si ustedes participaban también exponiendo sus trabajos, ¿no? Si participaban exponiendo sus trabajos, ya tenían el porcentaje respectivo de participación, ¿no? Entonces, como no ha sucedido ello por la dinámica del curso, entonces el trabajo tendrá un porcentaje mayor, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles entonces en concreto es, si tienen buenos trabajos de investigación, cumpliendo todos los parámetros y siendo coherente, fundamentadas sus investigaciones, no van a tener ningún problema para la aprobación, ¿vale? Eso es. ¿Queda claro, Daniel? Sí, bastante claro, profe, gracias. Para, ok, listo. Gabriela. No, Sandra. Sandra Karina Santos. Sí, doctor, muy buenas noches, doctor, señoras colegas. Doctor, una preguntita con referente a la exposición para la disertación del ensayo. ¿Cuánto tiempo se va a meditar el tiempo que se nos va a dar? Quería saber, doctor. Primero, Sandra, ya la exposición no es obligatoria, ¿no? Por la cantidad del curso o por las sugerencias del curso, ya no todos van a presentar su trabajo en el plenario. Simplemente van a presentar sus trabajos los que deseen, ¿sí? Vamos a avanzar algunas cuestiones adicionales, pero también si hay la cantidad si hay alguna cantidad, uno, dos, tres, cinco personas que quieren presentar su trabajo, los vamos a poner les vamos a dar será pues un tiempo de 5 minutos para que presente su trabajo y sobre esos trabajos yo voy a opinar sobre todo desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista sustancial. Entonces, allí esa revisión nos va a servir para darnos cuenta de cómo se hace esto en la práctica y qué errores habríamos podido cometer o qué errores no hemos cometido. Entonces, no es obligatorio, Sandra, ¿no? Les repito a todos, esa es una conclusión a la que hemos llegado, o un acuerdo al cual hemos llegado sobre todo por la cantidad de personas. Es un curso muy grande. Entonces, si alguna persona quiere mostrar su trabajo, presentar su trabajo, tendrá pues 5 minutos, ¿sí? Y ya está, ¿vale? Gracias, doctor. Sandra, listo. Súper. Muy bien, entonces, siendo las 21:40, nos despedimos, pero quiero leer el chat si hay algo. Gracias, doctor, por la aclaración. Para fines de asistencia, hemos visto que no es relevante porque la unidad de sistemas nos va a dar esos datos y ya está. Listo. Que estén bien. Nos vemos mañana.
Que esté muy bien, Mañana, doctor. doctor. En su Gracias, trabajo. doctor. Hasta luego, Hasta luego, doctor. doctor. Buenas Chao, noches. chao.